Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Me incluyo en ese paquete. Porque si apenas decidimos algo desde lo espiritual y especialmente cosas claves y determinantes, vemos la respuesta. Aún Beyman como líder, como cabeza, podría estar tentado a pensar y a creer que fue en sus capacidades, que fue en su sapiencia, que fue de él. Pero como Dios siempre quiere la gloria para él y más, entendiendo que aún debemos esforzarnos y en ese camino a volver a Dios, ajustar muchas cosas. A veces las cosas, cuando nos metemos en algo, llega a un punto donde aún parece como que la cosa se complicó más. Pero si estamos convencidos que lo que buscamos es de Dios y para Dios, hemos de estar seguros que contamos con su apoyo y saber que Dios no se equivoca. Entonces, en este propósito de salir de la tibieza espiritual, en algún momento podría ser que algunos se vean ya no tibios, sino bien fríos. Pero el Dios en el cual hemos creído es poderoso y es suficiente para transformarnos, para cambiarnos, aún sacándonos de la condición de muertos espirituales en la que estuvimos en un tiempo. Y si el que fue poderoso para sacarnos de esa condición de muertos, Él fue poderoso, Él fue suficiente, ¿cuánto más? Solo de un estado de tibieza. Que es verdad, hay cosas que nos corresponde hacerlas a nosotros. Utilizo una figura en el ámbito deportivo, el fútbol, y es que cuando Dios nos tira la pelota, no se la devolvamos a Él. ¿A qué hago referencia? Hay cosas que Dios nos pide a nosotros que las hagamos. Y es verdad que vamos a necesitar del poder de Dios y de algo de Dios, pero nos toca a nosotros. Y en ese contexto de la tibieza espiritual, el Señor nos pedía o nos pide algunas cosas. Y yo quiero que en esta mañana miremos algunos de esos elementos que se hacen necesarios ajustar para seguir en este camino a la vida espiritual que Dios honra y a Dios le agrada. Y como el mensaje de la Biblia no es contradictorio, quiero que abramos nuestras Biblias allí en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y los desafío a que los principios que miremos hoy los tengamos muy presentes. Y más de tenerlos presentes, nos comprometamos con ellos. Voy a permitirme leer desde el verso 5.
Recuerden que Pablo está hablando a una iglesia como nosotros, donde habían cristianos, cada uno en su nivel, pero cristianos, hombres y mujeres que decían haber sido cambiados por Cristo, que le querían servir, que le querían agradar. Y solo quiero que desde lo que el apóstol les esgrime, los elementos, los valores, porque vamos a hablar de valores. Algunos valores que podemos ver en este pasaje y que el apóstol desafía a la iglesia en Corinto a encarnarlos. Y cuando no los veamos todos en esta mañana o en este tiempo, entendamos que así como ellos fueron desafiados ayer, hoy también nosotros somos desafiados. Y no olvidar que esta iglesia que en algún momento ardió en el espíritu y cayó en esa tibieza, y aún por encima de las amonestaciones, algunos no prestaron atención, cayeron en un nivel espiritual negativo más profundo. Leo desde el verso 5 porque los versos anteriores de ese capítulo los tengo para otra meditación. Y ahí en verso 5 de 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos tesoro en vasos de hierro, en vasos de barro. Y digo de hierro intencionalmente porque a veces creemos que somos hierro y todos queremos ser hierro, acero. Y no somos hierro ni acero. Somos ¿qué cosa? Barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Y en mi Biblia hay una cita de ese versículo del Salmo 116. Algunos biblistas creen que Pablo esa mañana o el día que escribió esta carta tuvo muy en mente este salmo. El verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos.
Y ese no desmayamos en medio de todo lo que ha mencionado anteriormente. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y curiosamente, caemos en el marco de la tibieza espiritual, o una de sus mayores causas es porque dejamos de ver las cosas eternas, porque andamos por vista y nos pegamos y nos ilusionamos o seccionamos con las cosas de este mundo y perdemos de vista las cosas espirituales, olvidando que las cosas que se ven, ¿qué pasa con ellas? Las cosas que se ven son pasajeras, en algún momento se acaban, pero solo son permanentes las cosas que no se ven. En la sesión anterior, hablando de las causas para la tibieza espiritual, habíamos mirado varios elementos. Y más allá de las causas, habíamos mirado también desde ese cómo salir de la tibieza espiritual. Habíamos mirado también algunos elementos, pero en especial partiendo del mismo consejo del Señor, donde hacía un llamado, en primer lugar, a arrepentirnos y después a ser celosos nuevamente. Y quiero amplificar algo en ese arrepentimiento y más del qué del arrepentimiento. Mencionar o tocar al menos un elemento en esa mañana, un elemento puntual del que debemos arrepentirnos, porque lo del arrepentimiento es muy general y en última instancia cada uno de nosotros sabrá o tendremos que saber, ser conscientes de qué tenemos que arrepentirnos, qué cosas perdimos para caer en ese estado de tibieza espiritual, qué cosas soltamos y a la vez qué cosas agarramos, qué cosas eternas perdimos, qué cosas pasajeras tomamos, nos pegamos. Y cuando miramos el mensaje a esta iglesia, recordemos que ellos se jactaban de no tener necesidad de nada, que se habían enriquecido y otras realidades que eso arrastraba y no tenían necesidad de nada. Sencillamente se había hecho una inversión. Y de eso quiero que hablemos un poco. ¿Cómo están nuestros valores? ¿Estamos viviendo
a la luz de valores cristianos o estamos viviendo a la luz de valores mundanos? Y al hablar de valores, demos alguna definición de lo que es un valor. Saber que los valores no solo son positivos, aun cuando a esos negativos a veces se les califica como antivalores, pero saber que no son positivos siempre, y a la vez estos valores no tienen que ver solo con personas. A veces se le da un valor a una cosa, a algo. Pero vamos a pensar en eso de valores desde las personas. Y de una manera muy sencilla, decir que los valores son cualidades. Son cualidades o virtudes que hacen característica a una persona. O son cualidades o virtudes que caracterizan a una persona. Y seguramente habrá muchas influencias para adquirir los valores. Hay valores que el medio hogareño en que nos levantamos fue decisivo. O el medio hogareño siempre va a ser decisivo para los valores, ya sean estos positivos o ya sean estos negativos. Imagínese un hogar donde, pienso más en esos hogares de ayer, donde habían, por cierto, otras cualidades, se predicaba, se buscaban otras cosas diferentes a la sociedad de hoy. Hogares donde el sentido de responsabilidad era muy fuerte, la honestidad era muy fuerte. Yo me levanté en un hogar donde, y seguramente algunos de ustedes que esa cochada que somos del Antiguo Testamento, esa camada que dicen que parece que en este mundo nunca más va a estar. Uno llegaba con cualquier objeto, con cualquier cosa a la casa, que nuestros padres no lo hubiesen comprado o que supiese que lo habíamos tenido, y que era lo primero que preguntaban: ¿de dónde lo sacó? ¿Y usted de dónde sacó eso? Y vaya que no de una razón justificada. Porque había un valor muy fuerte: la honestidad, la responsabilidad. Hoy parece que no solo en algunos hogares, y obvio no estoy hablando de hogares cristianos, estoy hablando de hogares en general, y por si acaso aún como cristianos hemos perdido la rienda en algo, cuidado. Pero hay hogares donde hoy los hijos pueden llegar con una tractomula a la casa, parquearla en la sala, y papá ni se pellizca para preguntar: hijo, ¿y usted de dónde sacó esto? Tremendo. Y no es raro, y ustedes no se extrañan, porque ustedes lo saben, que hay hogares hoy donde los mismos padres
involucran a los hijos en la delincuencia. Entonces, si llega la tratomula, ¡uy, qué bendición! Ayer la honestidad era algo de mucho valor. La responsabilidad, el respeto a la autoridad. Hoy se ha caído en el antivalor de, curiosamente, ir contra todo lo que sea autoridad. Y el problema grave es que a veces aún algunos que se llaman cristianos andan nadando en esas aguas. Yo hago lo que quiero, mi vida es mía. Pues saben, el cristiano, el verdadero cristiano, es consciente que su vida no le pertenece. Y si su vida no le pertenece, el cristiano no puede hacer lo que se le da la gana. Y si para algunos de ustedes esto es motivo para colocarse en pie y decir no más con la vida cristiana, pues yo no puedo hacer nada. Porque Jesús es Señor y lo hemos leído. Y si Jesús nos sacó de las tinieblas, nos arrancó de las garras del diablo, es precisamente para que vivamos otro tipo de vida. Y aún nosotros siendo sabios, entender que si ayer sin Cristo vivíamos una vida paupérrima, triste, sencillamente evidenciamos que en nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos la ayuda de alguien, pero de alguien bueno, alguien que nos lleve en una vida buena. Y no hay otro diferente al Dios que nos creó, al Dios que se encarnó en Jesucristo. No hay otro. Entonces, hablamos de los valores como esas cualidades, esas buenas características, esas virtudes que distinguen, que caracterizan a alguien. Si caímos en la tibieza espiritual, otra vez, algunos valores perdimos. Algo perdimos. Algo soltamos. O quizás algo que nunca habíamos encarnado. Vino una situación que demandó ese recurso y no lo teníamos. Y ahí vino el estrellón. Y ahí vino el fracaso. En ese sentido, podemos decir que hay unos valores cristianos, unos valores que deben caracterizar, distinguir la vida de un cristiano, de un hombre y una mujer que dice ser de Dios, que dice haber sido redimido por Cristo. Y el apóstol Pablo seguramente va a dejar ver algunos valores en todo este pasaje que hemos mirado, y especialmente desde 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo aprendí este concepto
Y no recuerdo el día, ni la fecha, ni la hora, pero sé que lo aprendí por allá en el año 96. En el año 96, creo que en el mes de noviembre. Y saben que no lo agarré en ese momento. Porque a veces hay verdades espirituales tan profundas que aun cuando las escuchemos, no nos hacen ni cosquilla. Obvio, mentalmente lo agarré, pero experiencialmente no lo pude agarrar. Cuando el apóstol está hablando aquí y ahora les doy el concepto, que tenemos el tesoro. ¿Cuál tesoro? Ya sea el tesoro de Cristo, ya sea el tesoro del Evangelio. Ese tesoro está en un vaso ¿de qué? De barro. De barro. Un vaso frágil. ¿Quién de ustedes, a la hora de guardar su tesoro, llámese dinero en efectivo, la cantidad que sea, ya sea dinero representado en... ¿Usted escogería un vaso de barro para guardarlo? No, ¿para qué? Bueno, solo por ahí uno dice no. Hoy hay cajas fuertes. No son barro. Yo no sé qué material sea, pero no es mera lámina. Puede ser acero. Pero el tesoro que Dios ha colocado en nosotros, lo colocó allí, en lo que nosotros somos. Barro. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que a veces nos olvidamos que somos barro, que somos frágiles, que somos débiles. Quizás en este contexto cristiano yo podía mencionar un nombre cualquiera y decir, usted es un débil. Y si usted ha entendido el concepto cristiano, quizás lo aceptaría. Si no lo entendió y no lo acepta, usted se enojaría. ¿Que yo soy qué? ¿Estamos entendiendo? ¿Que yo soy un qué? ¿Saben, hermano? Esa es la raíz, una de las raíces de nuestros fracasos espirituales. Que nos creemos lo que no somos. Por eso en lenguaje popular se dice, la lengua dice lo que el cuerpo no ¿qué? No resiste o no aguanta. Hermano, esta es parte de nuestro fracaso. Que nos creemos fuertes y no somos fuertes. Somos barro, débiles, vulnerables. Y Dios colocó ese tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de quién? Sea de Él. Y no es el mismo apóstol que dice, escribiendo a los Corintios, y lo débil del mundo. Y no hablando en este contexto, hablando más de conocimiento, de sabiduría. Lo débil, lo necio del mundo escogió Dios, porque en última instancia todo hombre es barro y es débil.
para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Cuál poder? El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ese poder que crea, ese poder que cambia, transforma, ese poder que sana, ese poder que derriba murallas. Y la pregunta, si ese poder se manifiesta a través de nosotros, ¿por qué no se manifiesta en nosotros? ¿Pasa bien la diferencia? A través y en. Para que no los hagas iguales. Porque ese poder se manifiesta a través de nosotros, sanando, liberando, echando fuera demonios. ¿Y por qué no se manifiesta en nosotros? ¿O será que ese poder solo es para que se manifieste a través de nosotros? No. Y yo creo que aún lo primero, si tuviésemos que escoger de dos, en o a través, yo escogería en. Porque ese poder manifestado en mí es el que me da fortaleza, es el que me vivifica, es el que me santifica, es el que me cambia, es el freno para que mis pasiones no se desborden. Yo escogería en. Pero casi siempre queremos que ese poder sea a través de, pero no en. El principio que escuché en el año 96, y partiendo de este pasaje, tenía y tiene que ver con lo siguiente. El concepto que se dio tocando el problema de las fluctuaciones, o la solución al problema de la fluctuación en el cristiano. Miramos que Pablo, una cantidad de cosas, y a pesar de eso dice, no desmayamos. ¿Y por qué no desmayaban? Porque el poder de Dios lo sostenía. Y lo que se dijo fue, nuestras fluctuaciones no dependen de nuestras flaquezas. Nuestras fluctuaciones no dependen de nuestras flaquezas. Nuestras fluctuaciones no dependen de las circunstancias. Nuestras fluctuaciones radican en que no dependemos del poder de Dios. Muchas veces hemos dicho, frente al pecado, frente a las caídas, frente a los estrellones, es que yo soy carne, es que yo soy débil. Levantamos la bandera, izamos la bandera de la debilidad, de la flaqueza, del barro, de la carne. Y la pregunta, ¿y en dónde quedó el poder de Dios? Hermanos, nosotros fallamos, en mucho fallamos, es sencillamente porque no dependemos del poder de Dios. Predicamos el poder de Dios para unas cosas, pero para nuestro carácter, para el control de nuestras emociones, para el afinar nuestro temperamento, allí sí no creemos en el poder de Dios. Y nos convertimos en médicos nulos, malos médicos. Queremos sanar la enfermedad en otros y la nuestra cada vez
de mayor gravedad. Si se cae en el problema de la tibieza espiritual, ¿es por depender de Dios? ¿Es por buscar la fortaleza en Dios? No, es todo lo opuesto. Y allí el apóstol nos está dando un principio y detrás de ese principio un valor. Un valor que debe ser encarnado. Un valor que debemos llevar a la práctica. Y tiene que ver desde ese principio de apropiarnos de los recursos de Dios. Apropiarnos de los recursos de Dios. Y detrás de esos recursos de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Favor, gracia, misericordia, poder, que están a disposición de todo cristiano. Pero ¿para qué buscar poder de Dios si yo me considero poderoso? Yo se los he dicho aquí a boca chiquita. Me preocupa que a veces evidenciamos más poder en la carne que en el espíritu. Hermano, y cuando evidenciamos más fortaleza en nuestra carne que en el espíritu, sencillamente estamos diciendo, estoy viviendo más en la carne que en el espíritu, sea la causa que sea, y especialmente pienso en esa causa de no haber entendido la realidad de la vida espiritual. Porque a veces nuestra mente todavía es natural para todo. Y seguramente cuando nuestra mente es natural para todo, seguramente ni hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, en ese nuevo nacimiento fuimos cambiados. Y fuimos cambiados en cosas, en áreas claves, y no sabemos cómo sucedió. Solo por fe y en el conocimiento espiritual entendemos que el Dios que dijo en Cristo, haré de ti una persona nueva, obró. Cumpliéndose lo que dijo Jesús allí en Juan 3, hablándole a Nicodemo, el que es nacido del Espíritu. No sabe ni de dónde viene, ni para dónde va, porque es como el viento, del cual oyes su sonido, pero no lo ves. ¿Sabes que alguien te cambió? No sabes ni los pasos, ni el proceso que se efectuó para cambiarte, pero te ves cambiado, te ves renovado, te ves diferente. Y solo sabes que hubo alguien que prometió cambiarte. Y alguien que aún tampoco ves y que por fe le creíste y él operó el cambio en tu vida. Cuidado, si fuiste cambiado, si fuiste transformado, en ese momento que llegaste a Cristo o experimentaste transformaciones, otras transformaciones en algún momento de tu vida cristiana, tú no sabes cómo se efectuó eso. Pero conceptualmente entiendes que vino el Espíritu Santo e hizo el corte en tu vida, en el centro del problema, te desconectó
Te desconectó de esa vida mundana, de esa vida carnal. Y al desconectarte, comenzó también a habitarte, a direccionarte y a darte otros elementos, otras motivaciones, otros deseos, otros anhelos. El valor del poder de Dios. Y eso es claro en la Biblia y lo leemos. No es con espada, no es con ejército. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Hermano, somos vasos de barro, débiles, frágiles, vulnerables. Y mientras no aprendamos a apropiarnos de los recursos de sobrenaturalidad que hay en Dios, seguiremos siendo fluctuantes y seguiremos en tibieza espiritual. Valores. Y hemos estado hablando de mucho de la dependencia en Dios. Cuidado, hablar de la dependencia en Dios no tiene que ver con conformismo, con mediocridad. Decimos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Si Dios todo lo sabe y como seres humanos no lo sabemos todo, ¿qué nos toca hacer en el aspecto del conocimiento? Depender del que todo lo sabe. Lo que predicamos y lo sabemos. Cuando hablo de predicar, no predicación cristiana, lo decimos. Nosotros no sabemos lo que va a suceder 5 segundos después de este momento. Nadie lo sabe. No sabemos qué va a suceder mañana. Por eso Santiago hacía una amonestación fuerte. Hay de los que dicen, hoy y mañana iremos a tal lugar y haremos tal cosa y tal. Y dice Santiago, y ni siquiera dicen, si Dios quiere. Soberbia. Soberbia, ignorancia, déjenme usar un término brusco. Brutalidad. ¿Cómo así que mañana haré tal cosa y ni siquiera digo si Dios quiere? Eso es brutalidad. Eso es insensatez. Eso es locura. Eso es demencia. Obvio, es una demencia espiritual. Proyectos en la vida, empresas en la vida, no sabemos todo. Tenemos que decirle, preguntarle al que todo lo sabe. Es el momento, es el tiempo, se puede, no se puede. Dependencia de Dios. En cuanto a saber, dependencia de Dios en cuanto a poder. Y aquí hemos tenido problemas. Y las iglesias tienen problemas. Y el cristiano tiene problemas. Y el cristianismo se ha hecho débil en muchas partes de este hemisferio. Y de ese mundo. Porque se falla de este valor en lo que tiene que ver con el hacer. Hermanos, todo lo que se haga a nivel cristiano y que queremos que permanezca, se debe hacer en el poder de Dios. En otras palabras, Dios lo tiene que hacer.
Nosotros vamos a evangelizar, pero ¿quién es el que cambia las vidas? Dios. No solo las cambia, Él las prepara, Él las cambia y Él hace que permanezcan. Muchos tienen que cambiar en este sentido. Desde un discurso que puede tener su verdad, pero no toda la verdad. Dios respalda su palabra. Y desde ese Dios respalda su palabra, algunos no consideran la condición del vaso a través de la cual esa palabra es transmitida o es depositada o servida. Y el vaso tiene que ver, porque Dios también honra a los que le honran. Ustedes se imaginan si como cristianos viviendo en desobediencia y en tibieza espiritual, salimos a hacer cosas y las cosas siempre funcionan, ¿saldríamos de la tibieza espiritual? No. Y ustedes saben que hay niveles donde va a haber una obra directa del enemigo, un poder espiritual actuando, moviéndose. ¿Ustedes creen que al diablo lo vamos a sacar solo con prédicas? Y podríamos decir, hasta predica más que nosotros. Y no le predicó a Adán y Eva en el Edén, y no le predicó a Jesús después que ayunó. Y él sabe la Biblia más que nosotros, tiene más conocimiento que nosotros. Entonces, en conocimiento frente al diablo ya vamos perdidos, y en poder ni se diga. Dependencia en Dios, en el conocimiento, dependencia en Dios, en el poder. Y dependencia en Dios, desde ese poder, en el hacer. Hermanos, tenemos que retomar y encarnar este valor, pero lo encarnamos entendiendo que como vasos de barro somos frágiles, somos limitados, que nuestras fuerzas no podemos. En otras palabras, sé que aquí no se me levantará, que en ese marco somos debiluchos. Y como les he dicho en más de una ocasión, ninguno de nosotros es coteja para el diablo. ¿Y cómo ser coteja? Si a muchos en algún momento nos volvió ropa de trabajo y nos revolcaba cuando le daba la gana y nos da pedal a veces cuando le da la gana, y no solo da pedal, sino que nosotros salimos acelerados porque nos dio pedal, porque cada que aprieta un switch en nosotros nos enciende. Ya demostramos que somos un fracaso en nuestras fuerzas, que solo no podemos. ¿Y saben por qué? Es así, porque Dios nos creó para que dependiésemos de Él. Dios nos creó para que dependiésemos de Él. Y hay algo en nosotros que también ya algunos saben, lo han aprendido, o quizás, bueno, no lo han oído. Y es que en nuestro ser hay una realidad con nuestro espíritu y con nuestro ser. Es que nuestro ser, o parte de nuestro ser, han sido diseñadas para ser habitadas por Dios. Por eso somos templo de Dios. Pero cuando no somos templo de Dios, no dejamos de ser templo.
Cuando no somos templo de Dios, ¿de quién somos templo? No le dé miedo decirlo. En algún nivel, cuando no somos templo de Dios, somos templo del enemigo. En algún nivel, ya sea a nivel de mera influencia, ya sea a nivel de máximo de posesión. Vivir siempre influenciados por el enemigo o seccionados por el enemigo para hacer el mal, para no hacer lo que agrada a Dios. O algunos que abren su ser de manera directa son engañados porque el diablo se disfraza como ángel de luz y toma posesión de ese espacio que Dios dejó en nosotros para Él habitarnos. ¿Para qué lo dejó allí? Para que no viviéramos en nuestras fuerzas. Para que no viviéramos solo desde lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Nuestra mente alcanza a entender. Lo dejó allí para que lo invitásemos a Él, para que Él nos dirigiese, nos guiara, nos iluminara, nos enseñara, para que esas cosas que ojo ni oído humano han visto, sus hijos las pudiesen ver, las pudiesen saber, las pudiesen entender. Y termino con esto. Los valores hay que, ¿cómo diríamos? Hay que trabajarlos para que se formen en nosotros. Uno de los defectos de muchos evangélicos cristianos es que creen que solo porque saben y oyen, o porque oyen y saben, ya el problema se solucionó. Y muchos fracasan y hemos fracasado porque creemos que la influencia, el buen efecto, el efecto inmediato positivo de lo que oímos es suficiente. Y cuando hablo del efecto inmediato, cuando escuchamos una gran verdad y algo más allá de una gran verdad en la vida cristiana, cuando percibimos algo del mover del Espíritu, eso nos motiva, nos anima, nos alienta, nos desafía, y muchos creen que solo porque pasaron ese momento ya solucionaron el problema. No, los valores hay que trabajarlos. Yo no sé las maestras con qué término me ayudan, Magali, Patricia, Marle. Hay que cultivarlos. Sí, los memorizamos, pero después de memorizarlo hay que cultivarlos hasta que nazcan, nacen, se cultivan, hasta que crezcan, florezcan y den sus frutos. Los valores no se crean solo por oír. Ni nada se crea en nuestro ser solo oyendo. El oír es el primer paso. El oír nos trae la verdad. Pero esa verdad hay que llevarla a la práctica. Y yo no sé cómo estemos cada uno de nosotros. A veces algunos de nosotros, como a Jacob, ese Jacob que era luchador y que era fuerte y que le gustaba pelear. ¿Ustedes recuerdan qué tuvo que hacer Dios para enseñarle a depender en Él? Tocar su muslo, dejarlo en un solo pie, en una sola pierna. Un luchador, imagínense, un luchador en un solo pie.
¿Sabe? A veces Dios tiene que lisiarnos en algún área. Porque por naturaleza somos independientes, somos rebeldes, somos autosuficientes. Y cuando hablo por naturaleza, no porque Dios nos creara así, por la levadura del pecado en nosotros. Y déjenme decirles los aquí a boca chiquita, a los don berracos, Dios es experto en lisiarlos. ¿Y sabe por qué los licia? Por amor. Para frenar. Y no hablo solo de hombres, también de mujeres. Aquí hay algunas de hacha y machete. Y es bueno que sean de hacha y machete en lo natural, pero en lo espiritual hay un solo machete. Única hacha, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Si caímos en tibieza, si hicimos una inversión de valores y queremos salir ahora de esa tibieza, por favor, a revertir los valores, a mirar los valores eternos. Hermanos, no somos del mundo, no somos de este mundo. Dejemos de vivir como el mundo, de correr con el mundo, de competir con el mundo. Que el diablo fácilmente nos saca con esa cascarita. El mundo hace esto, el mundo tiene esto, el mundo disfruta de esto. Y a veces los complejos, las carencias, los vacíos nos sacan fácilmente. Ah, que ese tiene, pues yo también voy a tener y voy a demostrarle que yo también puedo. Hermano, no corramos como el mundo corre. Volvamos a la cordura, por favor. No somos nosotros los que decimos que todo es pasajero, que esto se va a acabar, que ya Cristo viene. Y entonces, ¿qué es lo que predicamos? Perdónenme en la expresión. A veces hablamos como dementes y vivimos como dementes porque predicamos una cosa grande, poderosa, y no corremos tras de eso y vivimos como si eso no existiese. Hermanos, aterricemos. Pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos dé conciencia nuevamente a qué hemos sido llamados. Por algo la Biblia dice que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Y el mundo no nos trata como extranjeros. Nuestros gobiernos no tratan a la iglesia como si fuese extranjera, a la iglesia de Cristo. Beneficios para todo el mundo, pero para la iglesia, porque somos extranjeros. Y no nos ven como bichos raros, porque somos extranjeros en este mundo. Aterricemos, iglesia. No nos congraciemos con el mundo, que el mundo nos desprecia. Entendamos eso. Y que cada uno de nosotros, más allá de lo que yo pueda decir aquí, analice detrás de cada conducta qué valor se está moviendo y si ese valor está acorde con la Escritura o si es un valor netamente mundano y en última instancia desde la Biblia un antivalor. Ese ejercicio
Tenemos que hacerlo individualmente. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie lo va a hacer por usted. Y en la medida que hagamos ese ejercicio, seriamente, comenzarán a emerger los verdaderos hombres y mujeres de Dios en esta congregación. Otra vez, en última instancia, no pecamos porque somos débiles, no fluctuamos porque somos débiles, no fallamos por las circunstancias adversas, fallamos porque vivimos en nuestras propias fuerzas, porque nos creemos fuertes, poderosos, más grandes que otros, y humanamente podría ser así, pero espiritualmente somos débiles, vasos de barro, y aún en esos vasos Dios ha colocado su gran tesoro, que el ser depositarios, recipientes de ese gran tesoro, nos anime, nos motive. Y ese Dios que nos llamó no a derrota ni a vergüenza, sino a dejar su nombre en alto, Él nos dará el poder cuando se lo pidamos, cuando lo busquemos, cuando nos ajustemos a Él, y seremos antorchas encendidas, llama de fuego para Dios. Toma tus decisiones allí donde estás. Arrepentirnos por haber invertido los valores. De eso tenemos que arrepentirnos. Y recuerden que el verdadero arrepentimiento, más allá de la conciencia de haberle fallado a Dios, debe traer dolor. Y ese dolor no se produce, si no está, no se produce necesariamente en un abrir y cerrar de ojos, y solo con saber que debe producirte dolor, que debe producirme dolor el haberle fallado a Dios. Y cuando no haya ese dolor, pídele al Espíritu Santo que te dé conciencia, que Él te dé conciencia, que Él te redarguya, que Él nos redarguya, y que eso nos cause dolor. Y cuando llega ese dolor, desde esa conciencia de haberle fallado a Dios, que Él colocó ese tesoro en nosotros, y nosotros no lo valoramos, que no dependimos de Él, que nos confiamos en nuestras fuerzas, que no le seguimos a Él, que quitamos la mirada de Él y colocamos la mirada en el mundo y en las cosas del mundo. Cuando ese dolor venga desde esa conciencia, algo sucederá en nosotros. Porque no olvides que al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Al corazón, no a las lágrimas meramente, al corazón. Dios mira lo que hay dentro de nosotros, nuestros motivos, nuestros quereres. Pero Dios no desprecia un corazón contrito. Dios no le da la espalda a alguien que tiene conciencia de pecado y va a llorar y quizás a gritar y decir: Señor, perdóname, Señor, sálvame. Dios no lo desprecia.
Porque el mismo Dios quiere que reconozcamos nuestra limitación. ¿Y por qué no? Que nos desesperemos en nuestra limitación para correr a Él en busca de suficiencia, en busca de su poder. Bendito Dios. Gracias por ese privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias Dios por esos tesoros que has colocado en estos vasos, en estas vasijas. No solo a nivel individual, sino también a nivel eclesial, congregacional. Porque seguramente como comunidad cristiana tienes propósitos grandes para nosotros. No solo propósitos de lo individual, sino también propósitos de lo corporal. Gracias Dios. Yo te pido que seas tu propicio a nosotros desde estos dos marcos. ¿Y por qué no aún a nivel familiar, como familia cristiana, como pareja cristiana, como pareja con hijos cristianos? Perdónanos Dios, allí donde conscientes de aquello a lo que nos has llamado, estamos corriendo en otra dirección. Estamos caminando a otro destino. Perdónanos Dios por habernos dejado deslumbrar por el mundo, de vivir como el mundo, correr como el mundo. Perdónanos Dios. Perdónanos aún por tenerle miedo al mundo, por buscar las caricias del mundo, los halagos del mundo. Perdónanos por haber sido ineficaces como sal y luz. Perdónanos porque cuando, sabiendo que somos solución en ti para el mundo, perdimos nuestra eficacia por correr como el mundo corre. Y a veces para donde el mundo corre. Perdónanos Dios. Espíritu Santo, haznos entendidos de estas cualidades y virtudes que hoy llamamos valores. Valores que están detrás de toda postura, de toda práctica, de toda vivencia. Haznos entendidos para poder ver el valor detrás de lo que hacemos. ¿Por qué lo que hacemos? O a lo que hacemos le damos el valor que le damos, entendiendo el valor como lo que vale. Y a veces, desde lo que predicamos, lo que hacemos no vale. Pero es en ello que vivimos y es en ello en lo que estamos sumergidos. En lo que no vale, en el antivalor. Y el diablo nos engaña. Perdónanos Dios. Perdónanos por dejarnos engañar tan fácilmente. Perdónanos. Perdónanos por dejarte a ti. Como dijiste a través del profeta Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente
de agua viva. Primer mal, dejar a Dios. Segundo mal, cavaron para sí cisternas rotas, que no solo dejan escapar el agua, sino que también se abren a contaminación por filtraciones. Perdónanos, Dios, cuando caemos en estos dos males. Dejarte a ti, refugio perfecto, y cavar, fabricar refugios vulnerables, inseguros. Dejarte a ti, fuente de agua viva, para morirnos de sed o beber agua contaminada. Te dejamos a ti, la fuente de poder, para vivir en debilidades, en flaquezas y en especial en derrota y en miseria. Perdónanos, Dios, perdónanos. Y danos sabiduría, oh Espíritu de Dios, despiértanos, danos conciencia, cual hijos pródigos, haznos volver en sí en este instante. Que el velo que el diablo colocó en nosotros se rasgue. Que la venda que el enemigo colocó, o que nosotros creamos en la desobediencia, que esa venda se rompa, que nuestros ojos espirituales se abran, que nuestro entendimiento se abra, o diciendo lo mejor, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros oídos para oírte a ti cuando nos hables,